Soy José Fernando Mota Muñoz, historiador, y vengo aquí al canal de publicaciones de la Universidad de Valencia para presentar mi libro Viva Cataluña Española, Historia de la extrema derecha en la Barcelona republicana, 1931-1936. Se trata de una investigación histórica sobre el origen y el desarrollo de los grupos ultras en Barcelona durante el periodo republicano. Para ello nos retrotraemos a la época de la dictadura de Primo de Rivera, en la que se tratan los grupúsculos más ultras alrededor de la Unión Patriótica, como por ejemplo la Peña Ibérica, un grupo de aficionados del Real Club Deportivo Español, de donde saldrá por ejemplo el que será el líder de las Jons en Barcelona. Luego la historia es la historia de dos fracasos. El primer fracaso de estos grupos es el 14 de abril de 1931. En las elecciones municipales, los resultados de los candidatos de la extrema derecha son ridículos y desaparecen de golpe tres de los pilares que sostenían el mundo ultra. Desaparece la monarquía, desaparece el papel primario de la Iglesia Católica, con la separación entre Iglesia y Estado, y desaparece el Estado unitario, con la aparición de la autonomía en Cataluña. Esto es un duro golpe para ellos y los grupos no levantarán cabeza hasta finales del 31, principios del 32. Dentro de estos grupos de la extrema derecha se tratan desde los grupos reaccionarios, como los mayoritarios carlistas, como los monárquicos alfonsinos, como los seguidores del doctor Albiñana, del Partido Nacionalista Español, que tendrán cierta importancia en Barcelona, y luego grupúsculos fascistizados, como la Juventud de Acción Española, la Unión Social Hispánica, las Juventudes Nacionalistas de Concentración Española, pequeños grupúsculos que toman del fascismo algunos de sus gestos, y los grupos plenamente fascistas, como las Jons y Falange Española. También los grupos del españolismo bronco. Siempre hay en Barcelona grupos que vienen de los sindicatos libres, de españolistas de acción, que acabarán agrupándose en el año 36 en la agrupación de juventudes anticomunistas. Un poco se trata del retrato de todos estos grupos, la historia de estos grupos y la historia de sus militantes, de sus dirigentes, un poco para conocer quién era esta gente, quién eran estos ultras, por qué se unían a estos grupos de extrema derecha, el papel que tenía el anticatalanismo, son grupos fieramente anticatalanistas, el papel que tenía la acción más en la calle, más en los grupos fascistas y estos grupos broncos que digo. Su gran oportunidad perdida, que fue tras octubre de 1934, tras los hechos de octubre, la Generalitat y los ayuntamientos republicanos son sustituidos por gestoras. Siempre han tenido la connivencia de un sector judicial, de un sector de la policía. Ahora incluso encuentran la connivencia entre las autoridades políticas. Por ejemplo, les da pie a poder entrar en la universidad, hasta entonces un coto absolutamente catalanista. Ahora sí que los encontraremos en la universidad, aunque siempre en minoría, evidentemente. Y el intento de reconstruir una prensa que nunca tendrán en Barcelona. Pero todo esto acaba en febrero del 36, la victoria del Front d'Esquerres en las elecciones hace que estos grupos, los que ya no venían de antes, conspirando desde antes, pues ahora todos se pongan poco a poco, unos con más reticencia y otros con menos, a trabajar con los militares de cara a un golpe de Estado. La Unión Militar Española, que venía conspirando desde antes, entrará en contacto con ellos a través de religiosos antimasónicos. Pondrá en contacto a todos estos grupos para crear una trama civil que acompañe a los militares en el golpe de Estado que se quiere dar. Todo esto acabará incluso con la preparación de atentados contra militares. Todo esto acabará en el 19 de julio del 36, que es cuando salen las tropas en Barcelona, y acabará en un absoluto fracaso. No se presentaron ni mucho menos los civiles que se tenían que presentar o que habían dicho que se presentarían. Las tropas que salieron a la calle fueron derrotadas claramente en las calles de Barcelona, y estos ultras pasaron a sufrir una dura represión. Aquí el libro acaba en julio del 36, la represión que sufrió el grupo de extrema derecha. Y es un libro que yo creo que puede interesar primero al que le interese la historia de la Segunda República, porque aunque tiene un capítulo que habla un poco del tema de la dictadura, es un libro centrado en la Segunda República. Al que le interese la historia local de Barcelona, pues hasta ahora no había habido una historia de la extrema derecha en Barcelona durante la época republicana. Y al que le interese la historia de la extrema derecha, porque seguramente esta extrema derecha minoritaria en Barcelona, marginal,
pero de ellas saldrán los cuadros que luego dirigirán el franquismo, o una parte de los cuadros de los que dirigirán el franquismo en Barcelona, ¿no? Bueno, os invito a leerla y gracias por escuchar.